situación hoy es esta. Silvina Batakis está aquí con nosotros para charlar de esto. ¿Nos puede ir mal o peor, Silvina? Sí, claramente, porque cuando uno aplica las mismas políticas económicas, en donde ya vimos que los resultados son estos, por ejemplo, de desconfianza, como decía recién Agustín, con este indicador de riesgo país, se vuelven a aplicar estas mismas políticas y el resultado no va a ser distinto, digo, va a ser simplemente profundizar lo que ya tenemos. Hace muy poquitito hoy se conoció el dato de desempleo del mes de noviembre, que muestra que estamos peor que lo que había sido septiembre y peor que lo que había sido el noviembre pasado, y muy cercano a la destrucción de puestos de trabajo de lo que había sido el año 2016, que había sido un año muy malo para Argentina. Ya tenemos destruidos casi 200.000 puestos de trabajo en Argentina y no hay una política activa para mejorar nuestra estructura productiva, para engrandecer nuestro espacio productivo, ni para generar puestos de trabajo. Así que en ese sentido, lamentablemente, esto parece que el año que viene va a seguir así o peor, como se Ahora, decía. este dólar, ¿no?, que venía como calmo allí, y esta calma pareciera, al menos los analistas argumentaban que esta calma del dólar le había permitido al presidente parar esa caída que tenía de su imagen, y es más, empezar a hablar de una imagen que empieza a aceptar aquel tránsito del gobierno, al menos en las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos, después del G20, digo. Entonces, ¿cómo se traduce? ¿El dólar realmente le ha permitido esto o es una ilusión? Yo creo que los argentinos estamos tan pendientes del tipo de cambio que efectivamente cuando el dólar está estable, los argentinos tenemos esa cosa de ver que parece que estuviésemos mejor. Pero la realidad es que hoy no hay estabilidad macroeconómica en Argentina. Tenemos una tasa de interés del 60%. Hoy el Banco Central no pudo renovar todas las LELIQ, todos esos instrumentos financieros que tiene, que son como si funcionan como si fuera un plazo fijo para el común y corriente, porque apenas baja un poquito la tasa de interés y el tipo de cambio aumenta. Hoy no se puede hablar de estabilidad macroeconómica con tasas de interés que destruyen los puestos de trabajo, que no permiten que haya comercio, que no permite que haya industria. No hay un plan de desarrollo posible con una tasa de interés del 60%. Silvina, ¿se puede disparar nuevamente el dólar? Sí, por supuesto. Primero porque también están habiendo distintos motivos a nivel internacional que hicieron que el tipo de cambio aumentase también en la región. Ahora, en otras partes, en Brasil, en Chile, aumenta un 0,5%, un 0,3% y en Argentina aumenta un 2%. Entonces, uno puede tener elementos externos, pero mucho tiene que ver con elementos internos. El riesgo país de Argentina cuadruplica el riesgo país de Chile, por ejemplo, más que duplica el riesgo país que tiene Brasil, por ejemplo, también otros países de la región, como por ejemplo Uruguay. Entonces hay motivos muy propios de la Argentina. Lo que yo digo más que nada es que el tipo de cambio esté estable, no nos engañe y nos ponga una venda en el ojo pensando que tenemos estabilidad macroeconómica. Esto no es cierto. No hay ningún país en el mundo que pueda subsistir con tasas de interés del 60%. Claro, lo que pasa es que quizás el común de la gente traduce que, bueno, si el dólar está calmo, quiere decir que la cosa viene controlada. Sí, pero las empresas que necesitan tomar algún tipo de crédito para poder invertir o que tienen el dinero y deciden si invertir en su empresa o invertir en un plazo fijo, invierten en un plazo fijo. El que tiene que tomar un crédito porque quiere hacer un emprendimiento no lo va a tomar. Entonces esto lo que produce es un achicamiento de nuestra estructura productiva. Al achicarse la estructura productiva, no solamente perdemos puestos de trabajo en Argentina, no generamos potencialmente puestos de trabajo, sino que también se achica el espacio fiscal. Hoy, cuando uno recorre las distintas ciudades del interior, el conurbano, la provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias del país, lo que ve es un deterioro muy fuerte de las ciudades físicamente, urbanísticamente hablando. La parte vial, pero también la parte de árboles, de arboleda, de parquización. Y esto es básicamente porque se perdieron recursos fiscales también en el municipio. O sea, esta crisis que estamos viviendo, que es recesión más inflación, está impactando también en las finanzas públicas de los municipios y de las provincias que dejan de brindar servicios. Y la población hoy necesita tener educación, necesita tener seguridad, necesita tener salud, y es lo que no van a poder hacer en ninguno de los sectores del Estado. A ver, tenemos que hablar del empleo. Recién Silvina señalaba 200.000 puestos de trabajo destruidos en la Argentina. ¿Cómo va evolucionando esto, Agustín? Sí, mirá, salieron datos hoy de lo que se llama el SIPA, es el Sistema Integrado de Pensiones en Argentina. Bueno, cuando hablamos de trabajadores privados, acá estamos hablando solo del sector privado, lo que dice el SIPA, fuente oficial, es que el último año se perdieron 119.500 puestos de trabajo. Esto va en línea con el dato de desempleo que mostrábamos la semana pasada en 9%, de 8,3% que había sido el mismo trimestre del año anterior. El desempleo sigue subiendo. Esto es la consecuencia de esto que recién describía Silvina, de
estanflación, en la cual está la economía, de recesión con inflación alta, lo cual es el peor de los mundos en materia macroeconómica. Y una cosita más para ver también cuál es la opinión de Silvina de esto que salió en el día de hoy, que nosotros lo decíamos. Acá tenemos la publicación, si nos muestran, del boletín oficial esta mañana. El gobierno, frente a la imposibilidad de seguir financiándose con fuentes externas, con el propio Fondo Monetario, con organismos, echa mano al ANSES. Acá está el destacado de la publicación del boletín oficial del día de hoy, por 86.000 millones de pesos, nada más y nada menos que para pagar intereses de la deuda. La plata del fondo de los jubilados para pagar intereses de la deuda. Esta situación, mezclado con lo que describimos, la pérdida de empleo, es gravísima y por eso las tensiones que marcamos que empiezan a notarse cada vez más, ¿no? Silvina. Sí, la verdad que esto también nos muestra que efectivamente ellos están construyendo un relato de que el país en algún momento va a estar mejor, que en algún momento se va a llegar a este objetivo que ellos se autoimpusieron, que es el déficit cero, que después rubrican con el Fondo Monetario Internacional, pero necesitan echar mano a 86.000 millones de pesos del ANSES para poder financiar, ¿qué cosa? Un déficit. Nosotros recordemos que Argentina... Es decir, la plata que hasta ahora entró no alcanza. No alcanza y tienen que financiarlo de alguna forma. ¿Cómo lo financian? Con recursos del ANSES. Recursos que, por supuesto, le pertenecen a todo el sistema jubilatorio y que el ANSES tiene que preservar, tiene que capitalizarlo. Ahora, esto, yo lo que más que nada digo, esta cosa del maquillaje, ¿no? De creer que porque el tipo de cambio está estable, estamos bien. De creer que porque se utilizan recursos del ANSES, está bien. Y la verdad que no, que se están tomando todas medidas parches, que lo único que está mostrando es que Argentina no va por un buen camino. Y esto no quiere decir que Argentina no tenga potencialidades para salir de esto. Argentina es un país sumamente rico, en donde combinando todos los elementos productivos con un gobierno que planifique hacia dónde tenemos que ir, hay posibilidades de que Argentina pueda salir. Ahora, ¿por qué, Silvina, crees que entonces el presidente consigue hasta el momento un cierto apoyo internacional para que lleguen los fondos, el Fondo Monetario Internacional y los países que, por supuesto, son miembros y parte que le dicen sí? Denle plata a la Argentina. Bueno, Argentina tomó 150.000 millones de dólares en el exterior con créditos en el mercado internacional, en el mercado privado. Muchos de esos fondos que le prestaron plata a Argentina son de los países que después votan en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por supuesto, en ese Fondo Monetario Internacional están representados los intereses de estos fondos que le prestaron plata a Argentina. Tengamos en cuenta que los recursos que van a venir del Fondo Monetario Internacional, 57.000 millones de dólares, vienen solamente para que puedan pagar intereses de la deuda y capitales que vayan venciendo. O sea, hay un interés muy fuerte de los países que participan en el Fondo Monetario para que Argentina pueda devolver la plata que tomó. ¿Estamos o no? El otro día Eduardo Duhalde decía que la Argentina se encuentra en un default técnico, teniendo en cuenta que nadie más le va a prestar a la Argentina y que va a ser muy complejo entonces devolver la plata o pagar intereses. Sí, si no estuviese el Fondo Monetario Internacional con estos desembolsos que estamos viviendo, la verdad que Argentina estaría en un default, básicamente. El problema va a ser cuando se terminen los desembolsos del Fondo Monetario Internacional en el año 2021, 2020 queda muy poquitito para desembolsar, y luego de eso vienen los desembolsos más fuertes. Argentina tiene que pagar intereses en promedio por 20.000 millones de dólares y no genera los dólares genuinos para poder hacer frente a eso. El año pasado, por ejemplo, el balance comercial nos dejó 8.000 millones de dólares abajo, o sea que importamos más de lo que exportamos. O sea que Argentina no solamente necesita dólares para pagar la deuda, sino que también necesita dólares para pagar todo lo que nosotros estamos importando. Pensemos que el mejor año de Argentina en materia de venta al exterior fue el año 2009, que nos dejó un saldo positivo de 16.000 millones de dólares. El mejor año en la historia económica de Argentina. Repetir eso, la verdad, que lleva muchísimos años de tener política exportadora y política productiva. Va a ser muy difícil pagar la deuda. Bien, a todo esto, que es la macro, ¿viste? A veces uno está en la diaria, entonces la macro es difícil comprenderla. Agustín, se vienen aumentos de tarifas y el gobierno dice que estos aumentos van a ser en los primeros meses del año. Supongo que especulando, obviamente, con lo electoral, en agosto tenemos las PASO. Sí, tal cual. Seguramente, a ver, por un lado, el aumento en tarifas, el gobierno en esta lógica de ajuste y en este buscar el déficit cero que comprometió con el Fondo Monetario, necesita seguir subiendo las tarifas para seguir recortando las partidas presupuestarias vinculado con lo que tiene que ver con los subsidios. Entonces va a transitar ese camino. Obviamente lo que va a hacer, en el año 2017 ocurrió algo parecido, es adelantarlo para
tratar de despejar el horizonte de este tipo de medidas muy antipopulares cerca de las elecciones. Pero, sin duda, esto es otra de las medidas que va a impactar sobre el bolsillo de todos los argentinos. Esta es otra de las medidas que forma parte de la lógica del ajuste que el gobierno va a seguir llevando adelante, porque el propio presidente cada vez que habla lo dice. Ratificamos el rumbo porque, según ellos, creen que no hay otro camino posible, que el único posible camino que existe es este. Bueno, lamentablemente las consecuencias son las que mostramos con datos oficiales, con datos de la realidad que dan cuenta lo que a veces uno percibe que está ocurriendo, pero cuando mirás los indicadores corroborás que realmente la situación es muy, muy compleja. Claro, porque se te vienen los aumentos en luz, en agua, gas, transporte. Bueno, ya llegó, seguramente te llegó la BL con esta hermosa noticia, ¿no es cierto?, para arrancar el año. Difícil para sostener teniendo en cuenta que el salario no sigue ese ritmo. Sí, sí, sí. De ninguna manera. El promedio de paritarias del año 2018 seguramente va a cerrar o está cerrando en un 30% con una inflación del 50% y tasas de interés del 60%. O sea, hay una transferencia muy fuerte del sector trabajador hacia el sector financiero. El año que viene la expectativa es que haya una inflación entre 35 y 40%. El gobierno quiere que esté por debajo del 25%, pero seguramente va a estar entre 35 y 40%, pero se está tratando de imponer una paritaria del 23%. Y como vos decías, aumenta el subte, aumentan los impuestos, aumenta el colectivo, aumentan las prepagas también, pero a esa clase media a la que le están sacando plata de a poquitito por goteo para transferirle al sector financiero, se la conforma con que el tipo de cambio está estable y que va a venir algo mejor. Y la realidad es que no puede venir nada mejor de todo este combo. A ver, Verónica, ¿tenés información respecto del lío que se les arma a los intendentes, ¿no?, con todos los traslados? Por ejemplo, el aumento en el precio del transporte. Exactamente, Rosario, porque vos sabés que los intendentes de la provincia de Buenos Aires estaban esperando que se supiera cuál era el cálculo de recursos y gastos de la provincia de Buenos Aires para ahí recién empezar a saber cómo definir sus presupuestos. Presupuestos con ajuste, obviamente, y también son los vecinos los que van a tener que finalmente absorber este ajuste con aumentos en las tasas municipales. Para que Vidal, la gobernadora, tuviera el presupuesto, sacó el tope del 38% de aumento en las tasas municipales que había de alguna manera negociado con algunos intendentes. Bueno, esta cláusula se eliminó y en algunos casos ahora las tasas municipales pueden llegar a aumentar hasta un 70%. Hoy se conoció la ley fiscal y se aprobó en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata el presupuesto para el año 2019, que en promedio establece un aumento de la tasa por servicios urbanos municipales de un 35%, en algunos casos llega al 58%, y en otros al 70%, y de esta manera se despegan y finalmente hacen uso de esta necesidad de no tener un techo para las tasas municipales. Es el caso de la Ciudad de La Plata, pero ya Ramiro Tagliaferro en Morón también resolvió aumentar un 50% la tasa por servicio urbano municipal. Y antes de conocerse el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Galli, el intendente de Olavarría, había aumentado por decreto un 24% las tasas municipales. Son algunos de los casos que están ocurriendo en lo que tiene que ver con la tasa municipal, que es por una contraprestación. Hay conflicto en Berisso porque se va a aplicar un impuesto a las naftas. Por litro. En Berisso han resuelto aplicar un impuesto a las naftas que está en debate todavía porque hay quienes consideran que es inconstitucional porque los municipios no pueden aplicar impuestos, claro. Los impuestos no tienen una contraprestación, las tasas sí. 45 centavos para las naftas super por litro, solo en Berisso. Esto perjudica obviamente a los vecinos de esa localidad. 35 centavos por litro de gasoil y 25 centavos por litro de GNC. La pregunta que nos hacemos al escuchar todos estos números, Silvina, es ¿cuánto tiempo se aguanta esta presión? Y la verdad es que cada vez al mes le empiezan a sobrar días para toda la población. Y lo que uno ve es el incremento de la pobreza, ¿no? Este 33% que nos duele a todos. 33,6%. 33,6% que todavía no incorporó la última inflación de octubre, noviembre y diciembre. Claro, ¿no? Falta el último trimestre. Incorpore este último trimestre, seguramente ese 33,6% llegue prácticamente al 36-37%. Este es el dato de la UCA, ¿no? De la Universidad Católica Argentina. De la Universidad Católica. Y lo que también se muestra ahí es que efectivamente empieza a crecer muy fuertemente
la desigualdad en los ingresos entre las personas. Y tengamos en cuenta que en todos los países desarrollados hay una meta social muy fuerte que es lograr la igualdad. En este país lo que estamos viviendo en estos 3 años es que crece mucho la desigualdad, pero sobre todo se están viviendo situaciones de pobreza extrema, ¿no? Porque las personas ya no pueden ni siquiera cubrir la canasta alimentaria básica. Hay 1,5 millones de chicos que no cubren sus alimentos básicos. Se van a ¿no? los comedores están haciendo un esfuerzo extraordinario para poder alimentar a toda la gente que se acerca y aumenta esa cantidad de personas. Sí, lamentablemente el tema del trabajo también es muy preocupante, ¿no? Cuando uno mira por ahí las encuestas políticas, surge el tema de la seguridad, pero también surge como preocupación el tema del trabajo, que por ahí no era una preocupación, porque con todos los errores que teníamos en la gestión anterior, no digo que no, pero se habían creado 4 millones de puestos de trabajo, y en ese sentido no existía como preocupación la pérdida de trabajo. Hoy no solamente se perdieron estos puestos de trabajo que mencionaba Agustín, sino que también hay mucha preocupación de perder el puesto de trabajo que uno tiene. Y empiezan a surgir otras variantes, como por ejemplo los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires están teniendo ahora un doble trabajo, haciendo una changa después del trabajo, cosa que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no pasaba. Las changas también se han reducido. Sí, se reducen mucho y empiezan a ser expulsoras de otra población, ¿no? Cuando vos tenés un ingeniero que trabaja en el Ministerio de Infraestructura de la provincia, que a la tarde decide hacer alguna changa en alguna casa, está expulsando a otra población a no tener trabajo, lamentablemente. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Silvina, muchísimas gracias. No, por favor, un placer como siempre y buen año. Gracias. Esperemos que sea un buen año para todos. Igualmente, ojalá que sí, que